Muy buenos días, apreciados hermanos del Distrito Jerusalén. Es un honor poder compartir con ustedes este repaso de la palabra de Dios en la lección de escuela sabática de todo esta semana, titulada Compartir la palabra de Dios. Quisiera que tengamos una corta oración para iniciar nuestro estudio. Así como estamos, tengamos una aptitud de oración. Padre bendito que estás en el cielo en este momento, te rogamos que puedas estar junto a nosotros en este desglose de la lección de escuela sabática de esta semana. Te rogamos, Señor, que traigas a nuestra mente los conceptos que hemos aprendido y que en este diálogo, en esta interacción que estamos haciendo, esta presentación de la lección, podamos refrescar estos conceptos y sobre todo practicarlos. Gracias, Señor, por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la lección de esta semana, titulada Compartir la palabra de Dios, es la lección número 7 y tiene como verso de memoria Isaías 55:11. La palabra de Dios dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Así que, basado en este texto, se estructura el concepto general de la lección de esta semana, compartir la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos que queremos compartir a Jesús, obviamente nos hacemos la pregunta: ¿y dónde yo puedo obtener datos verídicos, datos fehacientes, datos objetivos, exactos, en torno a Jesús? Bueno, pues justamente en la palabra de Dios nosotros encontramos la información necesaria en torno a la persona de Jesús. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 5, versículo 38, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que la Escritura da testimonio de Jesús, y conocer a Jesús, según Juan 17:3, es la vida eterna. Conocer a Dios, al Dios verdadero, y conocer a Jesús. Y lo conocemos a través de las Sagradas Escrituras. Por esto es tan importante que nosotros analicemos este tema sobre compartir la palabra de Dios, compartir la Biblia. En el apartado para el día domingo 9 estudiamos acerca de los símbolos de la palabra de Dios. Hay varios símbolos que nos presentan algunos textos bíblicos. Salmo 119, 105 nos dice que lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jeremías 23, 29 dice: y no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. En Lucas 8:11, esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Y Mateo 4:4 nos presenta la palabra de Dios como un pan. Cada uno de estos símbolos tiene un significado importante. Obviamente, cuando caminamos por la vida, necesitamos orientación, necesitamos luz, y la palabra de Dios es esa luz. Pero también cuando nosotros estamos lidiando con nuestros defectos, la palabra de Dios es como ese fuego que nos purifica, y también ese martillo que rompe ese corazón duro y que nos ayuda a ser tiernos a la voz de Dios. Lucas nos presenta la palabra de Dios como una semilla. Es como esa semilla que es sembrada y que paulatinamente va creciendo y va teniendo frutos. Obviamente la palabra de Dios va haciendo una obra que es lenta, que es sistemática, pero que es efectiva. Y obviamente Mateo 4:4, cuando nos habla de que la palabra de Dios es como el pan, nos habla de que debe ser nuestro alimento diario. Espiritualmente, si no comemos, nos morimos. Así como no podemos vivir sin alimento físico, tampoco podemos vivir sin el alimento espiritual. Así que en esta lección del día domingo sobre los símbolos de la palabra de Dios, lo más importante que podemos resaltar es que
las verdades que nosotros conocemos gracias a la palabra de Dios deberían decirnos algo sobre cuánto debemos atesorar todo lo que la Biblia nos enseña. Nosotros podemos tener en la Biblia un instrumento muy completo de parte de Dios para ayudarnos a guiarnos en este mundo, a orientar nuestra conducta, a alimentarnos espiritualmente, y también es un proceso que cada día va creciendo como esa semilla que es sembrada en el corazón humano. Cuando vamos al lunes 10 de agosto, hablamos del poder creador de la palabra de Dios. Hebreos 1:1 y del 1 al 3 nos dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, porque Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos días nos ha hablado a través del Hijo. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora sí, Salmo 33:6 y 9 dice: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Dios dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Así que estos pasajes nos presentan la obra creadora de Dios, muy relacionada con el ejercicio de Dios de hablar. Y justamente la palabra de Dios está involucrada con el acto creador de Dios. En el hebreo bíblico se utiliza una palabra para identificar el verbo crear, y es el verbo bará. Este verbo hebreo habla de una creación de la nada. Donde no hay nada, pues Dios crea. Lo mismo ocurre continuamente cuando estamos en contacto con la palabra de Dios. Nosotros, aunque no tenemos un corazón bueno, de la nada Dios, a través de su palabra y su Santo Espíritu, crean en nosotros un corazón limpio. Así que la palabra de Dios tiene un poder, el mismo poder que acompañó a Dios en la creación, el mismo poder que Dios presentó cuando estaba creando con su palabra este mundo. Ese mismo poder se revela cada vez que estamos en contacto con la Biblia. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios humildemente, cuando estamos tratando de que la palabra de Dios nos enseñe, nos guíe, pues entonces ese poder creador de Dios forma en nosotros, junto con el Espíritu Santo, forma un hombre nuevo. Y cada día vamos creciendo en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta lección el mensaje central es básicamente que el poder creador de Dios que está en su palabra, cada vez que nosotros abrimos la palabra, esa palabra de Dios nos transforma. Me interesa señalar cómo el apóstol Pablo hace una similitud entre la creación y la predicación del evangelio basado en la palabra de Dios. Cuando él dice que Dios, que de las tinieblas hizo que resplandeciese la luz, es el mismo que hoy, a través de la palabra, a través de la predicación del evangelio, alumbra en nuestros corazones. Así que el apóstol Pablo en 1 Corintios está diciendo que el mismo poder que se utilizó en la creación, ese mismo poder está disponible cada vez que nosotros buscamos a Dios a través de la palabra de Dios. En el día martes estudiamos los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Podemos durar solamente el resto del tiempo hablando de estos beneficios, son innumerables. La palabra de Dios te da paz, te da tranquilidad, te da dirección, tú recibes consejo, fortalece el espíritu. Las promesas de la palabra de Dios te dan ánimo, te dan fortaleza, y realmente la palabra de Dios tiene grandes beneficios para nosotros. Uno de los principales está en 2 de Pedro 1:4. La Biblia dice allí que a través de la palabra podemos llegar a ser
participantes de la naturaleza divina. Qué gran privilegio tenemos, que podemos ser, a través de la palabra y del Espíritu Santo, podemos entrar en nuestro corazón la naturaleza de Dios, ese amor de Dios, esa forma de Dios actuar, de Dios ver las cosas, puede ser también emulada por nosotros cuando estamos en contacto con la palabra de Dios. Dios fue que inspiró la Biblia y por lo tanto el pensamiento divino plasmado en la Biblia, cuando usted continuamente lee la Biblia, ese pensamiento de Dios llega a ser el pensamiento suyo. Y si usted vivía en pecado, usted va a aborrecer el pecado. Si usted vivía en pleitos, usted va a amar. Si usted vivía con aptitudes que eran contrarias a la naturaleza, usted estará cada día más en armonía con la ley de Dios, con la ley de la naturaleza, porque la palabra de Dios, que es el pensamiento divino presentado en un lenguaje humano por hombres inspirados por Dios, esta palabra de Dios, cuando nosotros la estudiamos, la analizamos, la leemos, esa palabra de Dios nos instruye, nos ayuda a que la naturaleza divina del amor pueda también ser nuestra naturaleza. Todo esto gracias a la obra del Espíritu Santo que obra a través de la palabra de Dios. Santiago habla de la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Santiago 1:21. Obviamente, en este lugar, en este versículo de Santiago 1:21, está hablando de la palabra como un instrumento del Espíritu Santo, porque es justamente Dios el que salva. Sin embargo, la palabra es un instrumento para guiarnos a la salvación. Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32, agrega que la palabra de la gracia tiene poder para sobreedificarnos, para darnos una herencia con los santos. La palabra de Dios tiene poder, no podemos dudar de esto. La Biblia tiene un propósito principalmente redentor. Al ver a Jesús en toda la Escritura, nosotros somos cambiados. Al contemplar en la palabra de Dios a Cristo, llegamos a ser como Él. Si leemos 2 de Corintios 3:18, nos dice que es una ley de la naturaleza intelectual, de la espiritual, que lleguemos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Conflicto de los siglos, página 611. Así que si usted está contemplando la palabra de Dios, obviamente usted tendrá cada día más la naturaleza de Dios. Por tanto, todos nosotros, dice 2 de Corintios 3:18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos a Cristo a través de la palabra de Dios, nosotros somos transformados de gloria en gloria. Segunda de Timoteo 3:14 al 17 y Juan 17:14 al 17 también revelan una serie de beneficios adicionales que nosotros podemos obtener al estudiar la palabra de Dios. Escribiéndole al joven Timoteo, el apóstol Pablo dice que la escritura puede ayudarle es útil para enseñar, revelar la verdad, exponer el error. También describe el plan de Dios para la raza humana, reprende nuestros pecados, corrige nuestros pensamientos erróneos y nos instruye en la justicia. Las Escrituras revelan la justicia de Cristo y nos llevan de la locura de nuestra propia pecaminosidad a la belleza de la justicia de Cristo. Cuando nosotros vemos el amor desinteresado de Jesús en contraste con nuestro egoísmo, con nuestro pecado, nos quedamos asombrados, y a medida que contemplamos el amor de Dios en las Escrituras y profundizamos en estos conceptos que la Biblia tiene, entonces nuestras vidas van cambiando.
Recuerdo a David, el rey David, en el Salmo 51, versículo 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón recto. Crea en mí un corazón limpio y revive un espíritu recto dentro de mí. Bueno, pues tiempo después, el mismo salmista llegó a exclamar en Salmo 119, versículo 11: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Así que la palabra de Dios, cuando está en el corazón, nos ayuda con el poder del Espíritu Santo a que ese carácter duro que tenemos, esos defectos que tenemos, puedan ser moldeados por el Espíritu Santo a través de la palabra. Es bueno recordar que en San Juan, capítulo 15, el Señor, hablando de la vid y los pámpanos, decía a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es interesante que si el Señor está hablando de una vid, de un arbusto, y está hablando de podar, de limpiar esas hojitas secas que están allí, y Él dice que nosotros somos pámpanos, ramas que están conectadas a la vid verdadera, Él dice que la palabra que os he hablado, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo que está diciendo el Señor Jesús, como pensando en un agricultor, es que esas ramitas que somos nosotros, que estamos conectados a la vid verdadera que es Cristo, cuando de repente en nuestra existencia hay una hojita seca, hay algo que no está quizás siendo aprovechado, sino que es un defecto, la palabra de Dios es ese podador que usa todo labrador, que corta las hojas secas que son innecesarias para el producto final, que es una uva fuerte, gorda, grande. Así que los frutos que Dios quiere que nosotros demos son frutos de amor, de misericordia, donde todos los frutos del Espíritu puedan estar abundantemente. Y esos defectos que tenemos, esas áreas de nuestra vida que debemos corregir, justamente es la palabra de Dios, el instrumento, el podador que Dios usa para limpiarnos, para identificar esas hojas secas de nuestro carácter, esos elementos que no deben de estar ahí. Y entonces, con el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios rompe esos defectos. Porque si usted quiere ser fiel a Dios, si usted quiere agradar a su Señor y ve que la palabra de Dios le dice que no sea codicioso, pero usted siempre está envidiando lo que tiene el otro, obviamente, si usted quiere ser fiel a Dios, esa palabra le va a podar ese defecto, se lo va a quitar con el poder del Espíritu Santo. Bien, pasemos al día miércoles. El miércoles 12 de agosto hablamos de aplicar la palabra de Dios. Y yo creo que esta lección tiene una gran importancia, porque ese día aprendimos que aunque sabemos todos los beneficios de la palabra de Dios, la ventaja de ella, la esencia, el consomé, lo que nutre, lo que ayuda es aplicarla. Cuando usted aplica la palabra, entonces su vida será transformada. Se han contado más de 3.000 promesas que la palabra de Dios tiene. Y cada una de estas promesas proviene del corazón de un Dios que es amoroso, que es poderoso para lograr esas cosas que Él ha prometido. El apóstol Pablo en Romanos 8 dice que el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Cristo todas las demás cosas? Fíjense, todas las promesas del Señor son importantes y son para nosotros. Son para ti, son para mí. Así que cuando usted se apropia de esa promesa y la aplica con el poder de Dios, usted vive feliz, vive seguro, vive en paz. La palabra de Dios tiene como objetivo darnos plenitud,
darnos paz, darnos una vida grande, una vida plena, una vida llena de los gozos del Espíritu Santo. Si comparamos Juan 1.7 con Filipenses 4, 13 al 19, voy a leer, dice Juan 1.7, pero si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aunque estas promesas son un poco diferentes, nosotros, ¿qué podemos aprender de ellas en torno al carácter de Dios? ¿Cómo han impactado estas promesas nuestra vida? En primer lugar, la promesa de que tenemos comunión con Él, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y a la vez de que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece y que Él provee todo lo que haga falta. Bueno, la promesa que hemos leído en estos pasajes, estas promesas hablan de algo diferente, pero la imagen de Dios que nos brinda es muy similar. Revelan a un Dios de perdón y de amor, un poder infinito, una preocupación por nuestras necesidades básicas. Estas promesas nos dan la seguridad de que Dios se preocupa profundamente por nosotros. Ahora bien, la mayor necesidad que tenemos es la de fe. Hebreos 3:19 nos dice, vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, hablando de aquellos que vivieron en la época del éxodo egipcio. También Mateo 13:58 dice, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos, refiriéndose cuando el Señor estaba yendo a esta ciudad. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la necesidad de la fe? Bueno, hay tantas promesas maravillosas en la Biblia, sin embargo, solamente se pueden atrapar a través de la fe. Las bendiciones de esas promesas se hacen nuestras a través de la fe. Y lamentablemente es la falta de fe lo que nos limita a alcanzar las promesas divinas. El día jueves hablamos de compartir la palabra de Dios. Obviamente, cuando usted conoce un mensaje importante, cuando usted descubre algo grandioso, una de las primeras aptitudes que tenemos es la de compartir eso con otros, sobre todo con nuestros seres más queridos. El apóstol Pedro declaró, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Hechos 4:20. Era tan importante lo que ellos escucharon de Jesús, lo que vieron de Jesús, que no podían parar de decirlo. Tan pronto como uno va a Cristo, dice El Camino a Cristo, página 66, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio. Entonces, la lección de esta semana nos invita a compartir la palabra de Dios. No te quedes con todos los beneficios que la palabra de Dios te ha dado a tu vida. Dáselo a otros. Preséntale también a otros esa bendición. Tú eres un instrumento de Dios para que otros puedan también tener esa ventaja. Quiero dar unas preguntas finales para que dialogues con tu familia, para que las respondas más adelante en tu estudio personal. La primera es, si alguien viene a ti sintiéndose terriblemente culpable por algo y que necesita el perdón de Dios, ¿qué consejo le darías? ¿Qué textos bíblicos tú compartirías con esa persona? ¿Cuál ha sido tu propia experiencia con la culpa y el poder del perdón de Dios en tu propia vida? ¿Has tenido alguna experiencia? Pues piensa en ella y escríbela por allí. Quiero hacerte una pregunta más. ¿Cómo podemos ser sensibles
a la dirección de Dios. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar la sensibilidad a la voz de Dios? Te dejo estas preguntas para que reflexiones en ellas. Por el momento, este es el resumen de la lección número 7, compartir la palabra de Dios en este estudio que estamos haciendo de la palabra de Dios sistemático. Quiero orar contigo para despedir esta sección. Padre bendito que estás en el cielo, a todos los hermanos de las iglesias del distrito de Jerusalén, te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, que los llenes de tu paz y que tu palabra, oh Dios, sea el instrumento que tú uses para cada día llevarlo más cerca de ti. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendice esta programación y llévanos cada día, oh Dios, de la mano contigo, guiándonos, Señor, en el camino de la vida. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz día, hermanos. Que el Señor pueda bendecirles grandemente a cada uno de ustedes y a sus familiares. Bendiciones.